Ya. Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la escuela dominical, día de hoy, 7 de julio. ¿Ya? Y lo vamos a empezar. Primero, vamos a orar. ¿Ya? Nos ponemos de pie. Ya. Oremos. Señor Padre Celestial, te damos gracias por el día de hoy, Señor, por este tu día para glorificarte, servirte, Señor. Te pedimos por la escuela dominical para que podamos estar concentrados, Señor, para que los que puedan venir puedan asistir y si hay algún interesado en verlo por Zoom, que también lo haga, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Se pueden sentar. Eh, Vamos a ver primero esta imagen. Ya, quiero que alguien me describa la imagen. Bueno, se ve una persona que está ayudando a un herido. Así es. ¿Qué más? Se ve ahí, como dice la hermana Ruth, hay una persona herida, hay una persona que lo está asistiendo, también se ve un burrito ahí atrás con alguna carga y al parecer están en un camino. Así es. Bueno, el día de hoy el tema de la escuela dominical se llama la parábola del buen samaritano. ¿Ya? Así que vamos a aprender mucho sobre esta parábola y algo que debemos hacer como cristianos que a veces nos cuesta mucho, ¿cierto? Pero ahí más adelante, ahí en la clase correspondiente, vamos a profundizar un poco más, ¿ya? Vamos a cantar el corito, la escuela dominical. ¿Se está presentando? ¿Sí? Vamos entonces. 1, 2, 3. A la escuela dominical me gusta ir, me enseñan de mi Salvador. A la escuela dominical me gusta ir, pues la Biblia entiendo mejor. Aquí sentimos tanto amor, es una gran familia del Señor. Si yo pudiera arreglar, domingo habría sin cesar. A la escuela dominical me gusta ir, mi ofrenda doy a mi Señor. A la escuela dominical me gusta ir, donde a él le canto olor. Muy bien. Y hoy vamos a cantar este himno, que creo que nunca le hemos cantado en la escuela dominical. Se llama Yo te sirvo. Y le voy a pedir al hermano Alejandro que nos guíe en la melodía. Primero que todo, ahí se ve una persona que no está precisamente haciendo nada. Se ve una persona trabajando. Y esa persona que está trabajando no va a trabajar desprovisto de cosas, ¿cierto? Ahí se ve que él está haciendo una canaleta o un hoyo, ¿cierto? En una tierra. Pero fíjense que tiene una pala, no está haciendo un hoyo con las manos. Está con unas botas impermeables. También está con unos guantes para proteger sus manos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros decidimos servir a Dios, debemos tener las herramientas necesarias para poder servirle. ¿Ya? Debemos estar completamente preparados para evitar que otras personas nos pueden hacer daño. ¿Ya? Así es que vamos a cantar este corito que dice Yo te sirvo. Dice así. Yo te sirvo porque te amo, tú me has dado vida a mí. No era nada y me salvaste, tú me has dado vida a mí. Vidas hechas pedazos te llevaron al cruel Calvario. Tu amor será mi anhelo, tú me has dado vida a mí.
Yo te sirvo porque me amaste, pues te diste, oh Dios, por mí. Tú bajaste a este mundo y sufriste aquí por mí. Vidas hechas pedazos te llevaron al cruel Calvario. Tu amor será mi anhelo, tú me has dado vida a mí. Amén. Hermoso corito nuevo. ¿Podemos Al cantarlo final- otra vez, hermano? ¿Sí? Igual al final también lo puse otra vez como para que lo... El corito, la parte vida hecha pedazos, ahí es donde nos cambia usted la voz. Sí, Sí. en el coro. El corito. Ya, Ya, cantémoslo otra de vez. nuevo, dice así. Yo te sirvo porque te amo, tú me has dado vida a mí. No era nada y me salvaste, tú me has dado vida a mí. Vidas hechas pedazos te llevaron al cruel Calvario. Tu amor será mi anhelo, tú me has dado vida a mí. Yo te sirvo porque me amaste, pues te diste, oh Dios, por mí. Tú bajaste a este mundo y sufriste aquí por mí. Vidas hechas pedazos te llevaron al cruel Calvario. Tu amor será mi anhelo, tú me has dado vida a mí. Muy bien. Ya se pueden sentar. Bueno, y siguiendo con la unidad que es el panorama del Nuevo Testamento, vamos a seguir hablando sobre las parábolas, ¿ya? Ve que hemos visto bastantes parábolas y el día de hoy corresponde, como dije inicialmente, a la parábola del buen samaritano, ¿ya? Y bueno, y esta solamente una parte del Nuevo Testamento. Así que tenemos bastantes lecciones para aprender sobre la vida de Jesús y lo que nos enseña al final. Vamos a cantar este corito, que es Cristo llenó mi corazón. Ahí sentados como están. 1, 2, 3. Cristo llenó mi corazón, Cristo llenó mi corazón de gozo, paz, felicidad. Jesucristo sí llenó mi corazón. Cristo llenó mi corazón, Cristo llenó mi corazón de gozo, paz, felicidad. Jesucristo sí llenó mi corazón. Así es. Así es como debemos tener nuestro corazón, de gozo, de paz y felicidad. Y sobre todo, obviamente, con Jesucristo en nuestros corazones. Vamos a pasar a la lectura bíblica del día de hoy, que está en Lucas, capítulo 10. Del 25 al 29. Recordad que la lectura bíblica que hacemos inicialmente es solamente como la introducción de la historia. Lucas, capítulo 10, del 25 al 29. Una vez que lo encuentren, se ponen de pie. Vamos a leerlo alternado. Empiezo yo, luego ustedes y el último lo leemos todos juntos. Lucas capítulo 10 del 25 al 29. La palabra del Señor dice así. Y he aquí un doctor de la ley se levantó y tentándole y diciendo, Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley?
¿Cómo lees? Y él respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, y de todas tus fuerzas, y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Y díjole, bien has respondido, haz esto y vivirás. El último, todos. Mas Mas él, él, queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Amén. Ya se pueden sentar, hermanos. Y ahí la pregunta para todos nosotros, ¿quién es nuestro prójimo? ¿Solamente el que cree? ¿Serán todos? ¿Y quiénes componen esos todos? El que me cae bien solamente, la familia, el que me cae mal, el que me ha hecho daño, ¿ya? Entonces, exactamente, todos, ¿cierto? Así que, bueno, en la clase de adultos, ahí van a explicarnos bien esta parábola, ¿ya? Y qué es lo que quiere decirnos. Y bueno, y obviamente como para adelantarnos, esto es la enseñanza, en una parte de la enseñanza que está en Mateo 5:44. Voy a leerlo yo primero, lo leemos todos juntos. Dice así, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Imagínense que alguien, Mateo 5:44. Bueno, esto lo dice el Señor Jesús, ¿cierto? Pero obviamente desde el Evangelio de Mateo, el Sermón del Monte, así es. Y bueno, yo creo que si alguien lo ha hecho mal a uno, es difícil, un mal terrible, puede ser hasta asesinar a un familiar, ultrajarlo, ¿ya? Escuchar esto, que uno tiene que orar por esa persona, bendecirlo, debe ser complicado, ¿cierto? Y obviamente, si no es cristiano, probablemente va a ser como absurdo escuchar esa palabra, ¿ya? No sé si alguien quiere comentar algo al respecto. Sí, como dice Maleni, es fácil amar a aquellas personas que nos son cercanas. Nosotros amamos a nuestra familia, amamos a nuestros hijos, amamos a nuestros padres. Incluso a veces esa barrera es difícil porque un hijo puede ser un mal hijo y a veces nos produce una sensación de amor y odio. O a veces nuestros padres nos hicieron daño a nosotros y a veces es difícil incluso a nuestros parientes amarlos. Pero fíjense que el Señor Jesús nos pide mucho más, que nos pide amar a nuestros enemigos. Y ustedes no sé si se han preguntado qué significa la palabra amar o amor. Bueno, viene de, el prefijo a es sin, y mor significa muerte. Es decir, que es una relación que va más allá de la muerte. ¿Ya? Así que amar a nuestros enemigos es algo que nos pone en jaque a cada uno de nosotros. Porque todos hemos recibido algún daño de alguna persona en algún momento. Y el mandamiento es claro del Señor Jesús. Amad a vuestros enemigos y no solo eso, sino bendecir a los que quieren que nos vaya mal en la vida. Hay gente que nos maldice, hay gente que habla mal de nosotros. Pero más allá de eso nos dice hacer el bien. O sea, nos está pidiendo el Señor Jesús sentir algo por nuestros enemigos, pero además nos está pidiendo hacer algo por ellos. Hacer bien a los que aborrecen. Y orar por los que ultrajan y os persiguen. El ultraje quiere decir que es un aprovechamiento, se aprovechan de nosotros, nos hacen daño físicamente. E incluso ultrajar significa violar físicamente, violar psicológicamente. Entonces, el día de hoy vamos a ver en la lección que nosotros debemos entender en una magnitud mucho mayor lo que es amar al prójimo. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere aportar algo? Hermana Cortito, yo por ejemplo diría que,
Bueno, yo también estudié este versículo, durante la semana lo estuve leyendo y anteriormente también ya lo habíamos visto. Eh, es difícil, como dice el hermano, pero nosotros los cristianos, yo creo que todos se lo entregamos al Señor. Y el Señor habla de tal manera que nos lleva a esto. Porque uno en un momento, como dice el hermano Alejandro, en un momento de rabia, la primera reacción es molesta, estar molesto, enojado a lo mejor, pero sin embargo después uno se lo entrega al Señor, ora al Señor y al final nos damos cuenta que el Señor hace toda la obra en las personas, en nosotros. Así es. Y también debemos pensar, dice, claro, el Señor nos manda a amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen y hacer bien a los que nos aborrecen. Él mismo es un ejemplo. Ujú. Él no odió a sus enemigos, todo lo que le hicieron a él es mucho más de lo que a nosotros nos pueden hacer. Claro. ¿No? Y no más lo que Y él, lo que nosotros hicimos antes de antes, aceptarlo. claro. ¿No? Entonces, pero él nos demostró que se puede amar a nuestros enemigos, se puede bendecir a los que nos aborrecen, y se puede hacer eso, porque él lo hizo. Así es. Amén. Pero lo otro, hermano, porque nosotros podemos hacerlo, perdonar, nosotros podemos hacer todo lo que nosotros queramos. Pero ¿qué pasa con la persona que no acepta el perdón de uno? Porque pasa. A lo mejor nosotros queremos pedirle perdón o decirle o amarlo, pero la otra persona no quiere. Lo que pasa es que esto es válido No como podemos hacer. la persona, si no ha tenido, no ha sido regenerada o no ha sido limpiada por la sangre de Cristo, no va a entender nunca esto. No va a entender nunca esto porque Dios nos habla por medio de, bueno, parábolas, enseñanzas, pero el mundo está sumergido en pecado. Y si Cristo no ha llegado a esas personas, es imposible que entiendan. Y si nosotros pedimos perdón, ya no está en nosotros que la otra persona nos perdone. Exacto. Solo hay que orar. Claro. Hay que No más. entregárselo. Sí. Digamos Ahí que yo uno. voy a hablar de eso Eso. en la clase. Ya. Y como esto al final es como un consejo, un mandato, ¿cierto? Al final, que nos da el Señor, ¿ya? Y como dice, bueno, en la lectura bíblica más adelante, que debemos amar a los otros como a sí mismos, ¿cierto? Y amar a nuestros prójimos. Vamos a cantar el corito, obedecer, ¿ya? Nos vamos a poner de pie. Ya. Dice así. Si quieres crecer, vivir sin caer, hay que obedecer cada mandato que el Señor te da, con mucho gusto hacer. Hazlo sin tardar ni un momento perder, y gozo tendrás. Obedecer siempre es lo mejor, y prueba tu amor. Obedecer, esto es valor. Obedecer siempre es lo mejor, y prueba tu amor. Queremos seguir, queremos servir y dar a Dios lo. Rendirnos siempre a la autoridad, sujetos al Señor. Nuestra actitud la cuidaremos del mal para el bien hacer. Y Dios nos dará la fuerza y valor. Es bueno obedecer. Obedecer, esto es valor. Obedecer siempre es lo mejor, y prueba tu amor. Amén. Así es. Se pueden sentar. Bueno, y como Dios nos envía
a través de su Hijo, ¿cierto? Y su palabra, obviamente. Mandatos, todos estos mandatos es para nuestro bien, ¿ya? Y por eso debemos obedecerlo, ¿ya? A veces nos cuestionamos de por qué tenemos que hacer algo, ¿ya? Pero tenemos que tener la confianza en que por algo lo envió, ¿ya? Por algo nos está diciendo esto y claramente es por nuestro bien, ¿ya? Puede que no lo veamos en el momento, pero más adelante puede que no lo veamos en la tierra, sino cuando estemos en el cielo o ante la presencia de Dios, que vamos a ver por qué, como dice, obedecer siempre es lo mejor, ¿ya? Eso. Vamos a pasar a la clase. Vamos a cantar el corito. Vamos a la clase. Vamos a la clase, vamos a aprender la verdad eterna que debo saber. Jesús me ha salvado, eso ya lo sé. Por eso alegre, bien me portaré. Muy bien. Ahora le doy paso a la mano a Alejandro. Voy a poner tu diapositiva. Ahí está. Ahí está conectado, ¿no? Voy a poner para que si alguien participa, que vean quién habla. Entonces mi presentación se está viendo en Zoom. Ya. Tiene que quitar el volumen. Bueno, entonces, como ya se vio la lectura bíblica en Lucas capítulo 10, vamos a tener nuestra Biblia abierta y vamos a terminar de leer lo que es la historia completa. Nos vamos a poner de pie nuevamente y vamos a dar lectura a Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37. ¿Ya? Yo voy a dar lectura, ustedes van a seguir ahí con sus Biblias. La palabra del Señor dice así: Y he aquí un doctor de la ley se levantó, tentándole y diciendo: Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Y díjole: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Mas él, queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Y respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole se pasó de un lado. Y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, se pasó de un lado. Mas un samaritano que transitaba, viniendo cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia, y llegándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole sobre su cabalgadura, llevóle al mesón y cuidó de él. Y al otro día, al partir, sacó 2 denarios y diólos al huésped y le dijo: Cuídamele, y todo lo que de más gastares, yo cuando vuelva te lo pagaré. Esa es la parábola, ¿ya? Y ahora el Señor Jesús habla con el doctor de la ley
que le estaba tentando, como dice la palabra del Señor. Y él dijo, perdón, el 36, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en mano de los ladrones? Y él dijo, el que usó con él de misericordia. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Señor, te damos gracias porque hemos podido leer esta historia del buen samaritano. Te pedimos que cada uno de nosotros podamos el día de hoy sacar todas las lecciones posibles de esta parábola, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Apaguen sus celulares o pónganlo en silencio, por favor. Pueden tomar asiento. ¿Cómo están con...? Yo no sé si se funcionará el parlante o hay que hacer algo más. Función Bluetooth. Ya. Bluetooth activado. Ya. Entonces, ya nosotros vimos la historia del buen samaritano, la leímos. Es una historia muy simple en la que se encuentra el Señor Jesús en lo que él siempre desarrollaba, que era la enseñanza. Él se encontraba en medio de los discípulos, pero no solo de los discípulos, sino que habían cerca de 70 personas escuchándolo en este discurso, ¿ya? Y a modo de introducción, si nosotros nos vamos en Lucas capítulo 10, nos damos cuenta en el versículo 17 que nos dice, y volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Ya? ¿Qué pasaba? El sermón del monte ya había sido hecho. El Señor Jesucristo había hablado a más de 3.000, de 5.000 personas. Sin embargo, esto fue hecho en la ciudad de Jerusalén. Y ahora era necesario que los discípulos, junto a estas otras 70 personas, fueran a predicar acerca del arrepentimiento y fueran a predicar del reino, no solo en Israel, sino que era necesario que salieran de su país. Y el Señor Jesús les dio facultades a estas personas, les dio facultades a los discípulos de hacer milagros, de sanar enfermos, ¿ya? Incluso les dio la potestad de echar demonios, ¿ya? Nosotros vimos esta lección algunos tiempos atrás de que el Señor Jesucristo no hizo otra cosa que darle la facultad a sus discípulos de lo que Él ya había hecho. No les dio facultades mayores que esas. Entonces, estas 70 personas que eran seguidores del Señor Jesús, volvieron y muy contentos a contarle al Señor Jesús lo que habían hecho. Y le dijeron, hasta los demonios no se nos resisten, somos capaces de echar demonios. Pero fíjense lo que le responde el Señor Jesús. El versículo 19, perdón, el versículo 18. Y les dijo, yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. Cuando ellos se alegraban de echar demonios, la verdad es que ahí el Señor Jesucristo les dijo, le hizo como un pare. No se alegren tanto de eso porque eso no es importante. Yo mismo, y esto es una prueba de que el Señor Jesucristo es Dios porque ha existido desde siempre, vio a Satanás caer del cielo cuando él quiso ser mayor que Dios y Dios lo echó de su presencia. Y Jesucristo acá nos dice que estaba presenciando esto antes de la creación del mundo, antes que se formara la tierra, los planetas. Nosotros en la Escritura, si nosotros ahondamos mucho, sabemos que la primera creación de Dios fueron los ángeles. Y que Lucifer, que significa ángel de luz, que era el ángel más hermoso y el más precioso, ¿ya? Él quiso ser como Dios y quiso sentarse en el trono de Dios. Y fue en ese momento cuando Lucifer quiso rebelarse contra Dios, ¿qué hizo Dios? Lo echó.
Pero Lucifer no se fue solo. En Job se nos dice que llevó la tercera parte de las estrellas con él. La tercera parte de las estrellas, es decir, un 30% de todos los ángeles que había creado el Dios Todopoderoso, un 30% se fue con Satanás. Imagínense un gran ejército liderado por Lucifer. Y aquí nos dice el Señor Jesús en el versículo: yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. Ese versículo tan simple, tan cortito, que lo encontramos en un evangelio, nos muestra que el Señor Jesucristo estaba presente desde siempre. El Señor Jesucristo no comenzó con su nacimiento aquí en la tierra. No comenzó con cuando llegaron los Reyes Magos. No. Como Él es Dios, ¿cierto? Siempre ha existido. Y esta es una prueba de ello. Que antes de la creación del mundo, Él estaba ahí con el Padre. Y Él vio cómo el Padre destituyó de los cielos a Satanás. Entonces, cuando los discípulos se acercaban a Él, diciendo contentos: hoy Jesús, todas las facultades que nos diste nos sirven, incluso los demonios no se nos resisten, los podemos echar de las personas. Eso no es importante, le dice el Señor Jesús. Yo estaba cuando mi Padre destituyó del cielo a Satanás y Satanás cayó como un rayo del cielo. Eso no es lo importante. Y les dice en el siguiente versículo: he aquí os doy potestad de hollar sobre las serpientes, sobre los escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. ¿Qué les dice? Mas no os gocéis de esto, que los espíritus se os sujetan. O sea, no se alegren que ustedes son capaces de echar los espíritus malignos. No se alegren de echar los demonios. Le dice, antes, ¿en qué se tienen que gozar? De que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y cuando nosotros vemos múltiples denominaciones el día de hoy, muchas iglesias que se llenan porque echan demonios, que se llenan porque hacen milagros. El Señor Jesucristo, yo le he dicho reiteradamente a ustedes en mis clases, que para nada quería presumir, Él no quería sanar por sanar a las personas. Lo que Él quería era que las personas se arrepintieran en primer lugar. En varias oportunidades, cuando Él obró un milagro, les dijo a esas personas: no le digan a nadie. ¿Por qué? Porque si no, van a llegar a mí por conveniencia. Van a llegar buscando un milagro. Y lo único que yo quiero de las personas es que se arrepientan de sus pecados y puedan llegar al cielo. Entonces, aquí los discípulos, algunos no estaban entendiendo mucho y llegaban contentos porque habían sido capaces de echar demonios. Y el Señor Jesucristo le dice: stop, deténganse. Aquí no tienen que estar contentos porque tienen esas capacidades, porque yo se las di. Ustedes tienen que estar contentos porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Y eso sí, cuando uno tiene esa facultad de que su nombre esté escrito en el libro de la vida, cuando nosotros recibimos a Cristo como Salvador, ya, como Dios, es un juez, ¿cierto? Tiene un libro de acusados y un libro de redimidos. Redimidos significa justificado. Entonces, aquí está Ingrid Navarro en el libro de los acusados, Ruth Bravo, Cecilia Oces, Ana Gutiérrez, Patricia, Alejandro. Todos estábamos en un libro el libro de los acusados, porque dice en la Biblia: la paga del pecado es muerte. ¿Ya? La condena para el pecado es la muerte. Entonces, una vez que Cristo derramó su sangre, ya pagó ese precio. Él pagó el precio de la muerte, porque con esa muerte que Él ofreció, ya aquellos que creen realmente en el sacrificio de Cristo pasan de este libro, que era del libro de los condenados, al libro de la vida. Y de ese libro de la vida no pueden ser borrados jamás. ¿Ya?
pero tiene que haber una conversión genuina. Si es algo que ahí me tengo la duda de si yo soy salvo o no, la verdad es que seguramente no estás escrito en el libro de la vida. Posteriormente, dice el Señor Jesucristo, en aquella misma hora Jesús se alegró en espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. Así, Padre, porque así te agradó. Y luego de esto ocurre que el Señor Jesucristo continuaba sus enseñanzas y siempre en los grupos hay uno que quiere ponerle una trampa al Señor Jesús. Hay uno que quiere ver si el Señor Jesús cae en sus enseñanzas. Y esto no fue la excepción. El 25 nos dice, y he aquí un doctor de la ley se levantó tentándole y diciendo, Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Imagínense que era un doctor de la ley. Él sabía las escrituras para arriba, para abajo. ¿Pero ese doctor de la ley era salvo? No. ¿Y eso qué nos da como enseñanza, como primera enseñanza? ¿Nosotros por conocer la Biblia somos salvos? No. Nosotros podemos memorizar toda la Biblia y no por memorizar la Biblia vamos a ser salvos. Él era un doctor de la ley. ¿Qué hacen los doctores de la ley? Enseñan en la sinagoga, enseñan en las iglesias. ¿Y por enseñar en las iglesias, este doctor de la ley era salvo? No. Entonces, ahora yo les voy a presentar en un video la misma historia que acabamos de leer, del buen samaritano. ¿Ya? Está en inglés, así es que, como ya la leímos, vamos a ir entendiendo. Bluetooth activado. On one occasion, an expert in the law stood up to test Jesus. Teacher, he asked, what must I do to inherit eternal life? What is written in the law? He replied. How do you read it? He answered, love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength, and with all your mind, and love your neighbor as yourself. You have answered correctly, Jesus replied. Do this, and you will live. But he wanted to justify himself, so he asked Jesus, and who is my neighbor? In reply, Jesus said, a man was going down from Jerusalem to Jericho when he was attacked by robbers. They stripped him of his clothes, beat him, and went away, leaving him half dead. El The sacerdote. priest happened to be going down the same road, and when he saw the man, he passed by on the other side. So too a Levite, when El he levita. came to the place and saw him, passed by on the other side. But a Samaritan, as he travelled, came where the man was, and when he saw him, he took pity on him. He went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine. Then he put the man on his own donkey, brought him to an inn, and took care of him. The next day he took out 2 denarii and gave them to the innkeeper. Look after him, he said, and when I return, I will reimburse you for any extra expense you may have. Which of these 3 do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of robbers? The expert in the law replied, the one who had mercy on him. Jesus told him, go and do likewise.
As Jesus and his disciples were on their way, Ya. Bueno, después sigue la historia de Marta, si quieres. Hasta ahí es la historia del buen samaritano. Y quisiera preguntarle, ¿qué les pareció? Una cosa es leerlo, ¿cierto? Y otra es tratar de imaginarnos cómo fue. Entonces, primero que todo, quiero preguntarle, hermana Ruth, ¿qué le pareció ver esta historia en un video? ¿Qué le llamó la atención? Es más, bueno, se entiende más y uno medita en que el sacerdote, sabiendo, conociendo la escritura, todo, él no quiso atender al que estaba caído. Ujú. Así también el levita, que de la tribu de los leví, son también de los, creo que son sacerdotes. ¿Ya? Entonces, también. Pero el samaritano que le tenían como distancia al pueblo de Samaria, él sí sintió amor por ese herido. Exacto. De hecho, había como una rivalidad, creo. Había una rivalidad, claro. Sí, yo voy a hablar de esa rivalidad que existía en los dos pueblos. Pero yo quiero sacar 4 lecciones de esta parábola. La primera es que nosotros debemos estar dispuestos a ayudar a los necesitados. Y si nos preguntamos nosotros, ¿habrá alguna persona necesitada en nuestro medio? Uy, se nos vienen muchísimas personas a la mente. Por lo tanto, esa es la primera lección que yo quiero que entendamos. Y primero que todo, el samaritano ayudando a un judío, ¿ya? ¿Por qué es un judío? Porque dice el Señor Jesucristo que venía bajando desde Jerusalén a Jericó, ¿ya? Eran 2 países diferentes, uno era Israel y el otro era Samaria, ¿ya? Y por temas políticos, por temas religiosos, estos dos pueblos habían sido separados. Recordemos que Samaria y su rey, Nabucodonosor, invadió Israel en su momento y se llevó cautivo, pero se llevó cautivo no a todo el pueblo de Israel, ¿ya? Eso quiero que lo entiendan. El rey Nabucodonosor se llevó cautivo por 70 años a un grupo de personas en Israel, que eran, como por decirlo así, la élite del pueblo de Israel, fue que se llevó consigo a su reino. Es por eso que entre ellos encontramos a Daniel, que era un joven, ¿cierto? Que era muy entendido también de la escritura. Y sus amigos, Sadrach, Mesach, Abednego, Daniel. Estos 4 jóvenes eran la parte de la élite, ¿cierto? Del pueblo de Israel. Y cuando Samaria invadió el pueblo de Israel, se llevó a la clase social alta, por decirlo así, en cautiverio, para que le sirviesen en su palacio, en su reino. No se iba a llevar a gente que era poco letrada o de mal aspecto. Esa gente se quedó ahí en Israel, ¿ya? Evidentemente, el rey también dejó gente en Israel, porque él conquistó ese país, pero dejó gente. Por lo tanto, los israelitas que se quedaron ahí, que era como por decirlo la clase social baja, empezaron a tener, se empezaron a juntar en matrimonio con aquellos del reino de Samaria. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando fue la libertad del reino de los cautivos, fue la libertad, ellos volvieron a Israel y vieron que parte de los judíos que se habían quedado ahí se habían mezclado con el reino de Samaria. Entonces los consideraban impuros, religiosamente, y también impuros porque ya su raza era mestiza, ¿ya? Los samaritanos, ¿qué creen? Creen en la Torá, que es como el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Creen que Moisés es el principal profeta y creen en Dios.
uno puede decir que hasta ahí creen cosas buenas, pero no creen más de eso. En cambio, los judíos fueron avanzando en ya algunos aceptar a Cristo como el Mesías. Pero no todos, muy, muy pocos. Entonces siempre existió esa rivalidad, ¿ya? Entre judíos y samaritanos. Entonces, el Señor Jesucristo es muy astuto en enseñar esta lección, porque lo que quiere demostrarle a los propios judíos es que sus enemigos más férreos, sus enemigos que ellos consideraban más abominables, tenían más amor por el prójimo que los mismos judíos. Esta lección que le estaba dando el Señor Jesucristo seguramente puso furioso a algunos de los judíos. ¿Cómo el Señor Jesucristo está dándonos ejemplos con los samaritanos, aquellos que nosotros odiamos, en ser benefactores del prójimo? ¿Ya? Entonces ese es el primer punto. El Señor Jesucristo estaba poniendo como ejemplo a una persona que venía de un pueblo que ellos odiaban, que eran el pueblo judío y los pueblos samaritanos. ¿Quedó claro por qué existió esa división? ¿Sí? Ya. Segundo, esto yo lo veo de la siguiente manera. Esta escena en que un samaritano va y ayuda a aquella persona que está herida, yo lo veo como una representación de la salvación de Cristo por la humanidad. Y se los voy a explicar por qué. Primero pasó un sacerdote y vio a una persona necesitada y no lo ayudó. Luego pasó un levita y vio a una persona necesitada a punto de morir y no lo ayudó. Y pasó el samaritano y vio a una persona agonizante y decidió ir, ayudarlo, rescatarlo. Y eso es lo que hace el Señor Jesucristo con nosotros, ¿ya? Porque el Señor Jesucristo, junto con su Padre, que es Dios, tienen a un pueblo escogido, ¿cierto? Tienen a un pueblo escogido que es el pueblo de Israel. Pero el Señor Jesucristo decidió venir a nosotros, que éramos extranjeros, que no teníamos nada que ver con el pueblo de Israel, pero íbamos derechito a la muerte, a la condenación. Y aquí lo otro que me llama la atención es que es el samaritano que se acerca, ¿cierto?, a la persona que está herida. Jesucristo es el que llega a tu encuentro, ¿ya? Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero a nosotros. Dios nos buscó. Jesucristo nos rescató. Él fue al encuentro de nosotros, ¿ya? Entonces esta escena a mí me recuerda mucho a lo que es la salvación que hace Cristo. ¿Y por qué? Porque esta escena es muy linda. Se dice que el samaritano comenzó a curar las heridas en ese lugar. ¿Por qué? Porque ¿por qué no lo subió al tiro al burro y se lo llevó? Porque se le iba a morir. Necesitaba una atención urgente en ese momento. Necesitaba curarle su herida para que no se desangrara. Y dicen que le echó vino y le echó aceite. El aceite de oliva era carísimo. El vino para esa época era carísimo también. ¿Y por qué vino? Ustedes se preguntarán, ¿los médicos usaremos cosas así? Nosotros a veces, cuando las heridas llevan mucho tiempo, están medias podriditas, los diabéticos sobre todo, algunos le echan azúcar, ¿ya? Para que se cierre. Entonces, ¿cuántos días llevaba este hombre ahí? Días, muchos días, ¿ya? Muchos días. Le habían robado todo, todas sus posesiones, los ladrones le dieron una golpiza que incluso hasta a mí eso me llama la atención. ¿Por qué no lo mataron? Porque seguramente tenían conciencia de que estaban haciendo algo malo. Y cuando vieron que se le estaba pasando la mano, dijeron, mejor dejémoslos ahí. Para que no en nuestras conciencias solo haya un pecado y no dos. No solo que le robamos, sino que también los matamos. Ahí sí que quizás iban a
a sentirse mucho peor. Dios te buscó como aquella oveja perdida que vimos en aquella parábola, aquella oveja que se fue perdida al desierto y el pastor dejó a las 99 y fue a buscar a la que se había perdido. ¿Ya? Sanó tus heridas, lo cargó en su cabalgadura. En la historia de la oveja perdida vimos que el pastor curó sus heridas, lo cargó en sus hombros. Y aquí vemos que el samaritano, que también representa al Señor Jesucristo, curó sus heridas en el momento, con lo más valioso que tenía, y lo cargó en su burro, en su cabalgadura. ¿Ya? Detalles importantes que vamos viendo, ¿cierto? De misericordia. El samaritano ni conocía a esta persona, pero sí sabía que era judío, sí sabía que era enemigo. Nosotros vimos en el versículo que Jesús en el Sermón del Monte les decía, amad a vuestros enemigos. ¿Ya? Pero esto es una parábola, es decir, esto no aconteció, pero está basada en cosas cotidianas, como nosotros mencionábamos. Y cuando el paciente, iba a decir, cuando el judío que estaba herido ahí en el camino, ya había agarrado un poquito más de fuerza, lo subió en su cabalgadura. ¿Y dónde lo llevó? Al mesón. ¿Qué es el mesón? El mesón es como un hospital. Cuando la Biblia dice que Jesús no tuvo lugar en el mesón, era porque el servicio de obstetricia estaba lleno. Aquí él lo llevó al hospital, ¿ya? Y lo dejó ahí nomás. No. ¿Cuánto tiempo una persona está en un hospital cuando está a punto de morirse? ¿Un día y se sana al otro día? No. Es como cualquier paciente que entra a una UCI, ¿cierto? La hermana Ruth estuvo hospitalizada y estuvo harto tiempo hospitalizada. Entonces, para que la persona se reponga, como veíamos en el video, después salió, era irreconocible porque ya estaba sanito. Entonces el samaritano no es solo que lo recogió, le sanó sus heridas, sino que lo cuidó todo el tiempo que él estuvo en el hospital, en el mesón. Y dejó, y le dijo al del mesón que si faltaba, él lo iba a pagar. Claro. Porque él dejó dos de denarios, ¿sí? Uh-huh. Pero le dijo que si faltaba, él iba a Claro, completar la plata que le dio era para sustentar sus gastos, pero también todos los gastos que representaba su regreso, también los iba a costear. Y es lo que hace el Señor Jesucristo con nosotros. La diferencia es que Él no pagó con plata, con denario, Él pagó con su sangre por nuestro precio, por nuestro cuidado. Y Él, el Señor Jesucristo, más o menos tiene el mismo cuidado que tuvo el samaritano con el judío. Se preocupó de ir al encuentro nuestro. Nosotros estábamos a punto de morir en nuestros delitos y nuestros pecados. Sanó nuestras heridas. Pero el Señor Jesucristo no lo hizo con vino, lo hizo con su propia sangre. El vino representa la sangre de Cristo. El aceite representa el Espíritu Santo. Son cosas que uno ve en estas lecciones que las pasa por alto, pero son cosas importantes. Se le aplicó vino a este judío, representa la sangre del Señor Jesucristo. Se le aplicó aceite, que representa al Espíritu Santo de Dios. ¿Ya? Y lo acompañó en todo su proceso, hasta que él estuviera firme para poder caminar solo. ¿Ya? El Señor Jesucristo, cuando nosotros le recibimos como Salvador, hace lo mismo con nosotros. Primero, nos muestra un lugar donde poder congregarnos, donde poder aprender, ¿cierto? Y cuando nosotros estamos listos estamos firmes, nos manda a hacer cosas. Y cada uno de nosotros aquí va a experimentar eso en algún momento. Nosotros como cristianos tenemos que ir avanzando. No podemos quedarnos pegados, ¿cierto? Por eso es que nosotros que estamos a cargo aquí, tratamos de darle responsabilidad a cada uno de ustedes para que vayan creciendo espiritualmente. Lo llevó al mesón y esperó que estuviera con buena salud.
¿cierto? Proveyó de dinero para su regreso y prometió saldar toda la deuda que adquirió o que adquiriera, ¿ya? Entonces aquí vemos una imagen representativa de lo que pasó con esta historia del buen samaritano. Había una persona en peligro que se estaba muriendo. El samaritano vino al rescate de esta persona, ¿ya? Pero Jesucristo lo quiere llevar al Padre, ¿sí? Entonces el Señor Jesucristo, bueno, aquí se ven sus llagas en su espalda y se ve como esto representado en una cruz. Nunca, queridos hermanos, las lecciones que nos da la Biblia van desconectadas del plan de salvación. Porque cada una de las cosas que nosotros vemos van apuntadas al plan de salvación, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces nosotros debemos siempre tener esto presente para poder comprender la Escritura. Si no, ya pasa la parábola del buen samaritano, como que tenemos que ser buenos. Es mucho más profundo que esto. Nos muestra el amor del Señor Jesucristo que tiene por aquellos que están a punto de morir en pecado, ¿ya? Y ese sacerdote y ese levita representa todo lo opuesto, que es la religión. La religión que la gente cree que la religión le va a hacer salvo, pero están muy equivocados. Las obras no te salvan, y eso nosotros lo predicamos acá, pero no se predica en todas partes. Afuera, ¿qué te dicen? Tienes que ser bueno, tienes que ir a la iglesia, tienes que hacer tu rosario, tienes que pagar mandas, tienes que pegarte el latigazo. Hay gente que hasta se crucifica, pero no entienden la Escritura realmente. Esa es la primera lección, que debemos estar dispuestos a ayudar a los necesitados, como el buen samaritano lo hizo, como el Señor Jesucristo lo hizo también por nosotros. Segundo, no dejes que la raza defina el valor de una persona. Y esto nos pasa, hermanos. Acá en la iglesia decimos, no, tenemos que ayudar a los necesitados y a todos. Pero cuando vemos un vagabundo pidiendo algo, o vemos o vemos alguna persona en situación de calle que está toda orinada, defecada, hediondo, y nosotros cruzamos la calle, pasamos de lado, y esa persona tiene tanto valor como el gerente de una empresa, pero valor en el sentido de que esa misma persona también requiere de Cristo. Ambas personas requieren de Cristo. Por lo tanto, nosotros no debemos distinguir entre clases sociales, nosotros no debemos distinguir entre razas, como el sacerdote y el levita hicieron. Este ser yo no lo voy a ayudar porque es de otro. Pero eran judíos. Eran judíos. Ni siquiera a su propio hermano lo ayudaron. ¿Por qué? Porque lo vieron casi muerto. Entonces, yo ya les expliqué esto, pero como ustedes se me habían anticipado, yo lo expliqué ya. Existió una rivalidad histórica entre el pueblo judío y el pueblo de Samaria, que era religiosa y cultural. Ya les expliqué que era por el tema de la invasión de Samaria, que se llevó cautivo a los judíos, a un grupo selecto de los judíos, y los que se quedaron se mezclaron con los samaritanos. Y esa mezcla, los judíos cuando regresaron, que ellos no se habían mezclado, ¿cierto? Lo consideraban impuro, los consideraban la peor calaña de los judíos, ¿sí? Pero lo que nosotros acabamos de entender y aprender es la parábola del buen samaritano. Pero no hay solo parábolas en la Escritura. El Señor Jesucristo nos dio ejemplo de que se juntaba con los samaritanos. ¿Y se recuerdan esta escena? Jesús fue al pozo de Jacob, ¿cierto? Era un pozo muy antiguo donde sacaba agua Israel o Jacob. Y ahí la Biblia dice que el Señor Jesucristo estaba cansado y llegó una mujer. Y el Señor Jesucristo sabía que era samaritano, pero los judíos no se querían acercar a los samaritanos.
Entonces, veamos un poco en Juan 4, del 5 al 9, y vamos a ver que el Señor Jesucristo no solo enseñó con parábolas, sino que enseñó con su ejemplo personal que no debía haber distinción entre razas. ¿Sí me explico? Dice Juan 4, 5. Vino pues a una ciudad de Samaria que se llamaba Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a José su hijo. Y estaba allí la fuente de Jacob, pues Jesús, cansado del camino, así se sentó a la fuente. Era como la hora de sexta. Vino una mujer ¿de dónde? De Samaria, a sacar agua. Y Jesús le dice, dame de beber. Porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dice, ¿cómo tú? Por favor, lo tienen ahí todo, ¿cierto? Juan 4, 9. Juan 4, 9. Sí, ahí lo tienen. La mujer de Samaria dice. Sí, pero estoy esperando que ellas lleguen al versículo. Ya, entonces, esto lo estoy haciendo para mostrarles que el Señor Jesucristo no solo enseñaba con cuentos de hadas, con parábolas, sino que lo hacía con el ejemplo también. Porque él se reunió con una mujer que era samaritana también. Y dice la mujer samaritana le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y ahí sale la razón, porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Después sabemos la historia de esta mujer, ¿cierto? Que el Señor prácticamente le dijo cuál era su vida, que había tenido 7 esposos, ¿cierto? Pero finalmente esta mujer recibió la salvación. ¿Y Jesús hizo distinción por su raza? No. No, de hecho, yo creo que él sabía que se iba a reunir en ese lugar, a esa hora, con esa mujer, para darle la salvación. No dejes que la raza defina el valor de una persona. ¿Ya? Entonces nosotros debemos ir a predicarle a todos. Incluso a veces nosotros podemos creer que esa persona no tiene perdón de Dios por lo que hizo. Las personas que están presas, por ejemplo. Uno dice, no, ¿cómo voy a ir para allá? Uno tiene que ir a predicarle a todos. O de repente vemos unas personas de color, ¿cierto? Y nosotros decimos, no, ¿cómo vamos a ir a predicarle a esas personas de color? He visto que son personas que cuando entienden el Evangelio son muy fieles. ¿Ya? No distingamos por raza. También por religión, u orientación sexual también. Eso. A veces nosotros vemos que los movimientos LGTB que están en el mundo, nosotros decimos, no, ellos están demasiado perdidos, ¿cómo le vamos a ir a predicar? Más encima van a sentir que es una ofensa, debemos también predicarle a los homosexuales, a las lesbianas, a los travestis, a todos. ¿Ya? Otro ejemplo de que nosotros no debemos hacer distinción de razas, no solo de razas, sino de etnias, de todo tipo, es la predicación del Evangelio que hizo Felipe en Samaria. ¿Ya? Les voy a contar la historia, esto está en Hechos 8, del 4 al 25. Resulta que la iglesia ya se había formado y era necesario ir a predicar a otros lugares, incluido Samaria. Y Felipe primero fue solo. Felipe, uno de los discípulos del Señor, y había en ese lugar una persona que se llamaba Simón. Y Simón era una persona que era divino.
¿sí? Y era muy respetado en Samaria porque era, la verdad, muy asertivo. Pero escuchó el evangelio de Cristo y se arrepintió de sus pecados. Y muchas personas en Samaria recibieron a Cristo como Salvador. Y esto llegó a los oídos de ¿quién? De Pedro y de Juan, que estaban en Jerusalén y dijeron: hoy muchas personas se están convirtiendo en Samaria, vamos para allá. ¿Ya? Entonces, eso es otro ejemplo genuino, verdadero, ya no en parábolas, de que los mismos discípulos del Señor Jesucristo en esta ocasión, primero fue Jesús, que dio el ejemplo al ir con la samaritana, después sus discípulos fueron a predicar a Samaria y se convirtieron muchas personas al Evangelio en Samaria. Y otro ejemplo que también lo vemos que fue algo real, que es la curación de los leprosos. Esto lo vemos en Lucas 17, del 11 al 16. Cuando el Señor Jesucristo estaba... leámoslo porque es más cortito. Lucas 17. Si quieren, anoten las citas porque después lo pueden leer ahí en su casa. Lucas 17. Lucas 17, ¿cuál era? 11. ¿Quién lo lee, por favor? Y aconteció, ¿yo? Sí. Y aconteció que yendo él a Jerusalén, pasaba por medio de Samaria y de Galilea. Y entrando en una aldea, vinieronle al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y como él los vio y les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que yendo ellos fueron limpios. Entonces uno de ellos, como se vio que estaba tan limpio, volvió glorificando a Dios a gran voz, y derribóse sobre el rostro a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Ya. Y este era samaritano. El único que se devolvió a agradecerle al Señor Jesús por haberlo sanado era samaritano. ¿Ya? Entonces, queridos hermanos, aquí nosotros vemos, por medio de ejemplos reales, ¿ya?, que tanto el Señor Jesucristo, en dos oportunidades, ¿cierto?, con la mujer samaritana en el pozo, como con los leprosos, porque el Señor Jesucristo, imagínense, eran 10 leprosos. Yo me imagino a los levitas, a los sacerdotes: ay, no, váyanse de acá, me voy por otro lado. El Señor Jesucristo también nos enseña en esta lección de que Él se preocupó por aquellos leprosos y los sanó. Y el único agradecido fue el samaritano. Aquel pueblo que era odiado por los judíos. Entonces, no dejes que la raza defina el valor de una persona. Nosotros debemos predicarles a todos. Segunda lección. No sé por qué no pasa. A ver, aquí. Y ahí está. Tercera lección: ayuda sin esperar nada a cambio. ¿Ya? Me gusta mucho esta foto que hay acá. Ya. A ver, hermana Patricia, ¿qué me puede decir de esta imagen que usted ve acá? Veo la devoción de la persona. Ya, pero no eso. Hay algo muy, muy particular. Es imagen como tal, la foto. Hay una persona, ¿cierto? Sí. Y es como si fuese un rompecabezas.
¿Y dónde está la pieza que falta? En Cristo. En Cristo. Aquí hay una persona que es como todas las personas que andan caminando en el mundo. A todas las personas les falta algo en su vida. Y muchas personas no saben qué es lo que les falta en su vida. Y quieren buscar en el dinero lo que les falta, en la religión lo que les falta, en la familia lo que les falta. Pero ellos no saben que lo que va a completar su ser, que lo que va a hacer que su vida sea 100% con un sentido, es esa pieza que falta en la cruz, que es Cristo. Eso va a completar la vida de esa persona. Entonces nosotros, así como el samaritano, así como el Señor Jesucristo, debemos entender que hay personas necesitadas. Hay personas que les falta Cristo en su vida. Y nosotros debemos ayudar sin esperar nada a cambio. Hay personas que predican, pero predican ¿qué cosa? Tráiganme los diezmos, tráiganme las ofrendas, ¿cierto? O no, este culto es con sanación, pero hay que ponerse con platita. No, eso es abominable. No puede ser así. ¿Qué significa? O cobrar por orar. Claro. O cobrar por orar. A veces uno entrega un tratado y espera plata. Eso no es correcto. ¿Qué significa gracia? Es ayudar o regalar algo sin esperar nada a cambio. La salvación es por gracia, como nos dice Efesios 2:8-9. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues un don, un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se glorifique. Cristo te ofrece el regalo de la salvación. Un regalo es un regalo, ¿cierto? O usted cuando le dan un regalo, ¿le paga a esa persona por ese regalo? No. Entonces, si la salvación es un regalo, ¿por qué nosotros tendríamos que hacer algo? Pagarle a esa persona, hacer algo. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer cuando se nos ofrece un regalo? Solamente recibirlo, ¿cierto? Esa es la salvación. Es un regalo que está ahí. Y hay personas que quieren recibirlo y otras personas que no quieren recibirlo. O hay otras personas que dicen, ¿cómo esto va a ser gratis? No, yo me voy a esforzar mejor por obtenerlo. Esas son las obras. ¿Ya? Es así de simple entender esto. El Señor Jesucristo no te exige nada, pues esto es precisamente un regalo. ¿Ya? Cuando el samaritano fue y ayudó al judío, no esperó nada a cambio. Pero aquellos que hemos recibido la salvación, así como ese leproso se devolvió en gratitud, esa es la actitud que nosotros debemos tener. ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Porque es bueno? No. Venimos por gratitud, que el Señor nos rescató de la muerte. Y nosotros le servimos porque Él nos salvó. Si ya recibiste el regalo, yo espero que aquí todos lo hayamos hecho, que hayamos aceptado la salvación, debes compartirlo, porque si no te transformas en un egoísta. Y además porque es un mandato de Dios ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, esa es la tercera lección. Repasemos para atrás. No se mueve ni para atrás ni para adelante. Dale clic a la diapositiva. Ahí. Y ahora sí. No, para atrás. ¿Qué querías? Pero con la flecha no pasa. Sí, hacia arriba. Hacia arriba y hacia abajo. No atrás y delante, sino. Ya. Entonces, para que repasemos, porque si no las lecciones se nos van a ir a olvidar y me quedan 5 minutos.
Primero debemos estar dispuestos a ayudar a los necesitados. Primera lección de esta parábola. Segundo, no dejemos que las razas definan el valor de las personas. ¿Sí? Tercero, ayuda sin esperar nada a cambio. Y cuarto, amar no como nosotros creemos que debemos amar, sino que amar como Jesús nos enseña que debemos amar. ¿Ya? ¿Y cómo Jesús nos enseñó a amar? ¿Cómo Jesús nos enseñó a amar? ¿Qué se ve ahí, hermana Ana? No se alcanza a ver muy bien. ¿Maleli? Con la mano. La mano de Jesucristo clavada. Clavada. Sí. ¿Qué mayor demostración de amor? Ahí. Sí. Déjela así mejor. ¿Qué mayor demostración de amor Así. que dar la vida por los enemigos? Entonces debemos amar a nuestro prójimo como Cristo nos ama a nosotros. Es duro, pero ahora, ¿significa esto que nosotros vamos a ir y nos vamos a crucificar? No, porque Él ya lo hizo. Él ya lo hizo. ¿Ya? Nosotros no debemos martirizarnos por ayudar a otros, pero sí debemos comprender el nivel de amor que tuvo Cristo para la humanidad. Debemos mostrar la misericordia que Jesús mostró, como aquel samaritano que representa a Cristo, siendo incluso de otro linaje, ¿cierto? Y ahora vienen estas dos preguntas que cada uno nos va a hacer reflexionar. ¿Demostramos el amor a nuestro prójimo en nuestras vidas? Uno podría decir acá en la iglesia, sí, sí. Pero realmente, por ejemplo, hablo en algo práctico. Nuestro presupuesto mensual está destinado para un pedacito dárselo a algún necesitado. Bueno, cada uno puede responder esta pregunta. Uno tiene que reflexionar en su propia vida si demostramos el amor que tuvo Cristo por nosotros, por nuestro prójimo. La otra pregunta, ¿nuestros hechos, nuestros actos, lo que nosotros hacemos diariamente, reflejan el amor de Dios como cristianos? Entonces, voy a volver para que nos quede claro todo. Debemos estar dispuestos a ayudar a los necesitados, sin dejar que la raza, la etnia, la forma de ser, asigne un valor a esa persona, ¿cierto? Debemos ayudar sin esperar nada a cambio. Debemos ayudar sin esperar nada a cambio, pero debemos nosotros amar como Jesús lo hizo. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Debemos mostrar nuestro amor a los necesitados. Mostrar nuestro amor a los necesitados es mostrar nuestro amor y agradecimiento a Dios. Finalmente, amar al prójimo en nuestra vida demuestra que amamos a Dios. Por habernos rescatado de nuestra condición fatal, nos encontramos como aquel judío moribundo. El samaritano fue al rescate, le curó sus heridas con lo más valioso que tenía. Jesucristo a cada uno de nosotros nos rescató, pero pagó un precio más alto que vino y aceite. Pagó con su propia vida por el rescate de cada uno de nosotros. El amor de Dios nos impulsa también a amar a los demás. Y la forma de manifestar ese amor es siendo bondadoso, eso lo tenemos claro, ¿cierto? Pero fundamentalmente es mostrarle el camino al cielo, que es el Señor Jesucristo. Está bien, nosotros fuimos criados para hacer buenas obras, como dice la Biblia, pero fundamentalmente, así como les di en la introducción, ellos estaban contentos porque hacían milagros, porque echaban demonios, y el Señor Jesucristo les dijo,
No, tranquilo, que yo desde el principio vi cómo caía Satanás del cielo, así que eso no es nada. Ustedes tienen que alegrarse de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Por lo tanto, también ustedes preocúpense de presentar el plan de salvación a las personas, sin distinguir raza, color, etc. Ya, esa es la clase del día de hoy. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Tiene alguna duda? Hermoso. Debemos de tratar de hacer lo que Él quiere que hagamos. Así es. Igual es como que duele, a mí me tocó anoche hablar llegar el plan de salvación a una persona muy querida para mí, que han sido bien fundamentales en mi vida, pero él me dijo, yo soy hijo de Dios. No, le dije, no eres hijo de Dios, porque tú te arrepentiste de tus pecados, pero si yo no soy pecador. Que la gente cree que Claro. es, pero no es. No es así. Tú eres pecador, nacimos con el pecado. Entonces dijo, los animales también son pecadores, no estamos hablando de los animales, estamos hablando de nosotros, seres humanos. Y si tú no te arrepientes de tus pecados y no aceptas la salvación que Cristo hizo por nosotros, derramó su sangre por nosotros, no eres hijo de Dios. Pero se afirmó en eso que sí él es hijo de Dios. Bueno, esa persona está absolutamente perdida. Y lamentablemente en este momento está viviendo condenado. Claro. Y también porque las personas relacionan pecado como Con matar, Claro, robar. eso le dije yo. Eso es lo que creen como pecado. Eso le dije Pero yo. solamente con decir una mentira. Pero eso duele cuando no lo entiendes. Sí, A nosotros nos duele. Sí, a nosotros nos duele. claro. Exactamente. Hermano, yo anoche cuando me fui de aquí, estaba oscuro y me pasó algo allá afuera. Y yo me devolví rápidamente a pedirle ayuda al hermano Ricardo. Y resulta que en eso vi que venía una persona caminando. Entonces yo le pedí ayuda. Ya, en el momento que lo enfrenté así, yo no sabía quién era, porque yo lo vi de noche. Y no llevaba linterna, nada. Caminé un poquito, porque me encontró por aquí, caminamos un poquito y le dije, vecino, ¿me puede ayudar? Me devolví la vida. Y le dije, pero no me deja pasar. Y dije, no, me quiere morder. Entonces, por favor, ayúdenme, le dije. Me dijo, pero el perro de ahí, sí, ya. Y yo caminé con el vecino así. El vecino iba así, nunca me dio la cara. Nunca. Y de repente, con mi vecino, me doy vuelta. Digo, hola vecino de usted. ¿Sí? Con el prejuicio de nadie, hermano. El vecino es un vecino famoso, pero no por su buena voz. Entonces yo dije, Señor, que me pone en el camino. Y yo, bueno, el vecino gentilmente me abrazó. Y yo dije, hola vecino, tantos años que no lo veía, o tanto tiempo, por decirle. Pero gracias al Señor, el vecino muy gentil me pasó para allá. Le dije, vecino, no se preocupe, hasta aquí nomás. Y yo miro que el perro no le vaya a hacer nada. Tenía que devolverse. Claro, pero lo que me llamó la atención, Señor, me colocó, todos aquí sabemos decir quién hace daño a la gente, a los vecinos, y me colocó un vecino muy famoso y conocido de aquí del terreno, porque a mí nunca me han hecho nada. Y ahora el vecino a mí me ayuda. Muy bien. Entonces, como ya estamos en el tiempo, vamos a continuar con la escuela dominical. Amén. Entonces, vamos a recordar el versículo bíblico, Mateo 5:44, lo vamos a leer todos juntos. Dice así:
Mas yo os digo, Mas amad yo a os digo, vuestros amad a enemigos, vuestros enemigos, bendecid a los que os bendecid a los maldicen, que os haced maldicen, bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5:44. Muy bien. Vamos a cantar nuevamente el corito. Yo te sirvo. Ahí está. Ya. 2, 3. Yo te sirvo porque te amo. Tú me has dado vida a mí. No era nada y me salvaste. Tú me has dado vida a mí. Vidas hechas pedazos te llevaron al cruel Calvario. Tu amor será mi anhelo. Tú me has dado vida a mí. Yo te sirvo porque me amaste, pues te diste, oh Dios, por mí. Tú bajaste a este mundo y sufriste aquí por mí. Vidas hechas pedazos te llevaron al cruel Calvario. Tu amor será mi anhelo. Tú me has dado vida a mí. Así es, se pueden sentar. Vamos a pasar entonces a los avisos. Ya, el próximo miércoles, ¿sí? 10 de julio, le corresponde al hermano Alejandro el estudio bíblico y el pastor va a seguir con el estudio, ¿ya? El día viernes 12 le corresponde a la hermana Ana dirigir el culto de oración. La sociedad femenina, el día sábado a las 4 de la tarde, le corresponde a la hermana Patricia, sábado 13. Y el próximo domingo, recordar... Es la dirección y... Sí, la dirección y el tema, recuerden. ¿Ya? Y el próximo domingo, que es el domingo 14, le corresponde, bueno, va a venir el pastor para hacer como la bienvenida, la recepción de los nuevos miembros, ¿ya? Así que en la mañana la escuela dominical, como normalmente se hace, probablemente el hermano Alejandro va a dar el tema, ¿ya? Y en la tarde el pastor va a hacer la predicación y Alejandro va a dirigir el culto, ¿ya? Y el día de hoy Alejandro va a dirigir y hacer la predicación. Ya, con respecto al 14, que es el próximo domingo, recordarles, hermanas, que, bueno, es la recepción de miembros de la hermana Patricia, de la hermana Ana, de la hermana Cecilia. Esto va a ser en el culto solemne de las 3 de la tarde, ¿ya? Mencionar que es una actividad muy importante. De hecho, yo hoy día en la tarde voy a predicar sobre la Santa Cena, ¿ya? Para que vayamos ya empapándonos de lo que va a ser ese momento. Y cada uno de ustedes también, para manifestar esa fe, va a ser bautizado. ¿Ya? Va a ser bautizada aquí mismo, no se asusten que no la vamos a llevar al río ni nada. Va a ser todo acá. Al lago. Y yo creo que, bueno, pueden hacerle extensiva la invitación a sus familiares para poder participar en ese culto. Para nosotros es un culto muy hermoso, muy solemne, y tratar de confirmarnos también si es que van a venir sus familiares para saber cuántos vamos a hacer para el compartir después de ese culto, ¿ya? Eso quería mencionarlo para que lo tuvieran presente. Ya, muy bien. Vamos a cantar el último corito. La escuela ha terminado. Nos ponemos de pie.
La escuela ha terminado, a casa vamos ya. Adiós, adiós, cada uno fiel será. Adiós, adiós, portaos siempre bien. Amén. Buen Dios y Padre Celestial, gracias Señor por que nos das este lugar para poder congregarnos, pese a que hace harto frío, pero te damos gracias Señor porque aún el frío nos mantiene despiertos para poner atención. Amén. Te pedimos por aquellos que no han podido venir o que están delicados de salud, acompáñanos también donde quiera que estén. Bendice el culto de la tarde también para aquellos que van a estar presentes y todo lo que hagamos sea para honrar tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.